Reporte 100. Tenemos ya en la línea al doctor Alberto Monteverde Maldonado, quien es alergólogo e inmunólogo, médico tratante de casos de COVID-19. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Doctor, a ver si nos puede detallar, ¿no? ¿Qué significa esto de la variante Omicron? ¿Qué representa o qué viene siendo? Bueno, la variante Omicron es una variación en la secuencia genética del virus del SARS-CoV-2 que empezó a aparecer a mediados de noviembre. Ahí en África se empezó a detectar esta variante, cuya característica principal es la gran capacidad que tiene esta nueva variante del virus para contagiar. Es decir, es más fácil que alguna gotícula que contenga estos viriones llegue a tu vía respiratoria y se quede ahí el virus generando contagio, que con la variante Delta o la variante original. Para poderlo poner en perspectiva, quizás estabas en una habitación cerrada y una persona tenía COVID y tosía y arrojaba 10 partículas de saliva con viriones. Quizás a lo mejor con la variante Delta necesitabas tú respirar 7 de esas partículas para contagiarte. Bueno, con Omicron, con que respires 2 de esas partículas ya es suficiente para que te contagies. Entonces eso habla de la gran capacidad de contagio. Sin embargo, no es más agresiva que la variante Delta o la variante original. De hecho, los cuadros clínicos que han estado presentando las personas que tienen la afección por Omicron pues son en general cuadros de vía respiratoria un poquito más alta, de los bronquios hacia arriba, a diferencia de las variantes Delta y la variante original que generaba afección más en el alveolo terminal. Entonces, estamos viendo una mayor cantidad de contagios ya desde hace algunas semanas, pero con menor cantidad de pacientes hospitalizados. Así es, doctor. Buenos días. Pues hemos escuchado las últimas semanas que los casos se han ido incrementando con esta variante, con la Omicron, y en la mañana en el resumen informativo leíamos que 14 estados ya del país han reportado pacientes con esta variante. El día de ayer se anunció que aquí en Sonora se estudia el primer caso. ¿Qué es lo que podríamos esperar los sonorenses si se llega a confirmar este caso? Bueno, hay que recordar que una cosa es cuando por medio de estas muestras aleatorias las secretarías de salud de cada estado logran detectar o aislar una secuencia genética de Omicron, y otra es de que el virus no esté ya en el estado. El virus ya tiene mucho tiempo en el estado, porque Omicron ya tiene mucho tiempo en Estados Unidos, y mucha gente de Estados Unidos pasó aquí a Sonora, y hemos visto en las últimas aproximadamente 7 a 10 días un aumento considerable en el número de casos, lo cual se traduce básicamente en Omicron. Que esto sea la primera cepa que logran aislar otra cosa, pero Omicron ya tiene mucho tiempo aquí en el estado. Y lo que significa básicamente es pues que las personas debemos de tener más cuidado, sobre todo en los sitios cerrados. Esto hay que recordar, se transmite a través del aire. Entonces, en la medida en que estemos en lugares abiertos, que no sean lugares cerrados, pues con poca ventilación, la probabilidad de contagio sigue siendo lejana, pero si estamos en lugares cerrados, poco ventilados, definitivamente Omicron va a generar una gran cantidad de contagios. De hecho, ya lo estamos viendo. Decíamos en las últimas 7 días, podemos decir que se disparó el número de contagios. Todavía no se nota en hospitalizaciones, afortunadamente, esperemos que siga así, pero sí no es un buen momento para realizar eventos en lugares cerrados, que son los que se antojan ahora con la lluvia y el frío. Es complicado hacer eventos al aire libre. Entonces, en la medida en que estamos a menos de estos eventos, o si tenemos que ir, mantengamos puesto nuestro cubrebocas todo el tiempo, pues la posibilidad de contagio todavía va a ser baja. Pero sí hay que recordarlo, es mucho más fácil contagiarse ahora de COVID-19 que anteriormente. No necesariamente de enfermarse de forma grave, pero sí es mucho más contagiosa. Entonces, en este momento, cualquier síntoma gripal es mucho más probable que sea Omicron a que sea cualquier otro virus.
Doctor, ¿cómo se hace para determinar qué tipo de variante presenta algún paciente? Es decir, ¿cómo se determina precisamente la variante que está presentando sobre este virus del SARS-CoV-2? La determinación de las variantes tiene un aspecto más de tipo epidemiológico que práctico. Es decir, en la práctica no se hace secuenciación genética porque es muy cara y tarda mucho tiempo. En la práctica lo que se hace es determinar si hay una infección por el SARS-CoV-2. No importa cuál variante, sino saber si está la persona infectada por el virus, porque al final de cuentas el tratamiento es el mismo. Es decir, no importa si es Delta, si es la variante original o si es Omicron, el tratamiento de las personas va a ser el mismo, no hay ninguna diferencia en lo que vamos a hacer, sea Omicron o sea Delta. Entonces, en cuestiones prácticas, pues eso no se hace de forma rutinaria. En cuestión clínica lo podemos ver porque habitualmente son pacientes que tienen cuadros más leves de lo que solíamos ver con una variante Delta. Pero si alguien quiere saber exactamente la variante que tiene, pues tiene que hacerse una secuenciación genética, que es más complicada, tarda más tiempo y al final de cuentas pues no tiene la mayor relevancia porque es lo mismo que ocurrió cuando venía Delta, que mucha gente decía, oye, viene la variante Delta. Pues sí, pero es lo mismo, definitivamente es lavado de manos, sana distancia, uso del cubrebocas. Si alguien llega a presentar síntomas, pues contactar a su médico de forma temprana para poderlo monitorear y en un momento determinado iniciar tratamiento. Entonces, debido a que no hay ninguna diferencia en la forma en que vamos a actuar con un paciente que tenga Delta o que tenga Omicron, pues no se hace de forma rutinaria. Estamos platicando con el doctor Alberto Monteverde Maldonado, él es alergólogo e inmunólogo, es uno de los doctores que ha estado al tanto de la evolución de la pandemia en nuestro estado, y hay una duda muy recurrente entre las personas que platican sobre los síntomas con esta nueva variante, la Omicron. Algunas personas dicen pues que si no te da temperatura, pues obviamente no es COVID. ¿Qué hay de cierto en esto, doctor? El virus, al ser un proceso infeccioso, casi por definición produce fiebre. La fiebre es producida por unas citocinas o sustancias que libera el propio organismo. Es muy importante entender esto, la fiebre no la produce el virus o el patógeno, la fiebre la produce nuestro propio organismo para defenderse de la infección, porque al aumentar la temperatura disminuye la capacidad del virus de poderse replicar. Es una forma de defensa del organismo, de hecho la fiebre no es mala, es buena. Casi por definición, todas las personas sanas que tienen su sistema inmunológico, pues ahora sí que funcionando al 100%, y reciben a un patógeno, su forma inicial de actuar va a ser elevando la temperatura. Eso es muy común. Procesos alérgicos no tienen por qué elevar la temperatura porque no hay patógenos ahí, pero al ser una infección viral efectivamente es una de las características. Sin embargo, si yo tengo cuerpo cortado, estoy cansado, me duele la cabeza y empiezo a tomar algún analgésico antiinflamatorio, el tipo de acetaminofén, paracetamol, ibuprofeno, que ustedes quieran, pues obviamente yo ya estoy enmascarando la fiebre. Y aunque pudiera empezar a tener fiebre, no la voy a presentar, no porque no la esté produciendo mi organismo, sino porque ya la estoy enmascarando con medicamentos. Entonces tampoco es posible confiarse en el hecho de que esté presente la fiebre para poder decir que es una afección viral. Pero sí, es una característica muy común de los procesos infecciosos, y COVID-19 pues no es infección, de que cuando alguien tenga una infección viral o bacteriana, parasitaria o por hongo, pues una de las principales respuestas del organismo efectivamente es la aparición de la fiebre, que puede empezar muy al inicio con elevaciones leves, que conocemos como febrícula, por arriba de 37.5, antes de que ya se establezca por arriba de 38, 38.5 la fiebre ya en forma. Doctor, uno de los temas que ha sido muy comentados en los últimos días a raíz del anuncio de la llegada precisamente de la variante Omicron al país y obviamente a Sonora, pues ha sido el tema del próximo regreso a clases presenciales. En este sentido, tomando en cuenta pues ya la presencia de la variante, ¿es conveniente que los menores regresen a clases, obviamente tomando en cuenta todas las medidas preventivas? No, solo si estuvieran vacunados. Y aquí es donde ya vuelve a tomar relevancia el hecho de que no hemos vacunado a una gran parte de la población. Debido a que esta variante es mucho más contagiosa,
va a ser ahora sí muy complicado que se regresen los niños de primaria. Hablando de niños de 12 años en adelante que ya estén vacunados, estos pudieran regresar a clases nuevamente, pues tomando en cuenta la situación de sana distancia, del lavado de manos frecuentes, del uso de cubrebocas constante, del monitoreo que se tiene que hacer en casa para ver que el alumno no tenga fiebre o que no tenga síntomas, ¿verdad? Eso es algo que se pudiera hacer, porque se ha visto que los niños que han requerido hospitalización, pues básicamente son todos aquellos que no están vacunados. Los niños que no han requerido hospitalización al contagiarse con la nueva variante Omicron, pues son niños que ya tienen su dosis completa de la vacuna Pfizer, que es la autorizada para la utilización en niños. Entonces sí sería un grave error regresar a las escuelas de preprimaria, de primaria, porque pues es las que tienen la mayor parte de los niños no vacunados, e inclusive secundaria. Diferente sería ya en la situación de las escuelas profesionales con alumnos ya de 18 años en adelante que han sido vacunados. Realmente pues ahí no tendría mayor problema el regreso a las clases presenciales. Pero sí en cuestión de primaria sí generaría un gran número de contagios, porque es hasta 50 veces más contagiante Omicron que la variante previa que teníamos. Y dado que los niños no están vacunados, pues no se puede cortar la cadena de contagio. Muchísimas gracias, doctor, por esta información, y pues sin duda hay que tomar en cuenta todas las recomendaciones y sobre todo, como usted lo menciona bien, en estas fiestas de Año Nuevo, pues si vamos a estar en un lugar cerrado, que es lo más probable por el clima, pues a mantenernos con el cubrebocas siempre bien puesto. Muchísimas gracias por brindarnos esta asesoría, doctor, y esta entrevista, y le deseamos un feliz inicio de año. Muy feliz año y gracias por la invitación. Reporte 100.